noches, amigos de Denuncia Ciudadana. Hoy, durante estas fechas, estaremos dando a conocer el panorama del coronavirus COVID-19, desde cómo está afectando a nivel mundial hasta llegar al estado de Yucatán. La epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019 comenzó a fines de diciembre de 2019 en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China Central. Desde entonces se ha extendido rápidamente por China y en otros países, lo que ha generado miles de contagios en diversos países alrededor del mundo. Actualmente, hay países en el mundo que siguen aumentando los contagios por la pandemia del COVID-19, mientras unos parecen que van en la recta final de este brote. Al principio, Europa registró cifras espeluznantes de contagios, mismos que se fueron expandiendo hasta llegar al continente americano, en donde hoy existen 4 países latinos dentro del top 10 de los más afectados por el coronavirus, mismos que son los más afectados de todo el planeta, todos ellos encabezados por Estados Unidos. Son 11.4 millones de personas en todo el mundo contagiadas, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 534.000 y la de recuperados supera los 6 millones de personas. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 2.8 millones de contagios y casi 130.000 fallecimientos, seguido de Brasil, que supera el 1,5 millones de casos y roza los 65.000 muertos, y de India, donde se registra ya cerca de 700.000 contagios y poco menos de 20.000 muertes. Por debajo se sitúan Rusia, con más de 687.000 infectados y más de 10.200 muertos, y Perú, que ya supera los 300.000 casos. Reino Unido y Chile se acercan a los 300.000 casos, México, España, Italia e Irán rondan los 250.000 casos, al tiempo que Pakistán, Arabia Saudí y Turquía ya superan los 200.000, un umbral que ya rozan Alemania y Sudáfrica. Por encima de los 100.000 contagios está Francia, Bangladesh, Colombia y Canadá, mientras que China, el epicentro original de la pandemia en diciembre de 2019, contabiliza oficialmente poco más de 83.500 infectados. Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial ha sido sometida a algún tipo de confinamiento. Se ha impuesto el distanciamiento social y los desplazamientos han quedado paralizados, al igual que la actividad económica, provocando una grave recesión por todo el planeta. En cualquier caso, Europa parece haber superado la fase crítica de la epidemia y ha iniciado un proceso gradual de desescalada, al igual que varios países de Asia y de Oceanía. El foco principal de la pandemia se sitúa ahora en América, donde los contagios siguen creciendo de forma sostenida. Lo hace a una velocidad que, lejos de frenarse, se acelera semana a semana en este continente. Solo este fin de semana, la OMS ha informado del mayor incremento de casos en un día hasta la fecha, con 212.326 casos. Una de las preocupaciones que tiene la gente es qué grado de mortalidad tiene. Según los últimos datos de la OMS, el índice de letalidad del nuevo coronavirus entre los contagios se sitúa entre el 2 y el 4% en Wuhan, mientras que fuera del área de esta ciudad se reduce en un 0.7%. Sin embargo, los investigadores consideran que aún es demasiado pronto para calcular con precisión su letalidad, en parte debido a que los casos leves no son diagnosticados y no se registran, además de que en ocasiones la enfermedad cursa de manera asintomática. Esto haría que la cifra se redujera significativamente. Otra de las dudas frecuentes es cómo se propaga. El virus se propaga principalmente de persona a persona, sobre todo mediante gotículas respiratorias, que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente entrar a los pulmones al respirar. Las gotas con el virus también se pueden depositar en diferentes superficies y objetos, que al tocarlos se pueden incorporar a las manos, lo que es potencialmente infeccioso si la persona luego con esa misma mano se toca la boca, la nariz y posiblemente los ojos. La Organización Mundial de la Salud indica que el riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presiente ningún síntoma es muy bajo, aunque advierte de que muchas personas que contraen la enfermedad solo presentan síntomas totalmente leves. Esto, dice, es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad y por lo tanto es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.
Asimismo, una vez superada la enfermedad, se inicia la fase de excreción del virus, cuya duración media es de 20 días. Un trabajo publicado recientemente sugiere que la excreción prolongada indica que los pacientes todavía pueden ser capaces de propagar el COVID-19 en esta fase. Además, el coronavirus fue detectable hasta el final en las personas fallecidas. Con todo esto te preguntarás si es muy contagioso. Parece que el COVID-19 puede transmitirse con bastante facilidad. De momento, la OMS estima que la tasa de contagio del virus es de 1.4 a 2.5, aunque otras estimaciones hablan de un rango de entre 2 y 3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas. Para controlar una epidemia, la RO necesita disminuir debajo de 1. Asimismo, para prevenirlo, los consejos divulgados por las autoridades sanitarias para evitar el contagio son lavarse las manos de manera frecuente y usar pañuelos o el codo para cubrirse la nariz y boca cuando se tose o estornuda. En cuanto al uso de mascarillas, no son imprescindibles, a no ser que se esté infectado o se esté en contacto directo con los pacientes del portan el virus. En caso de tener síntomas, las autoridades recomiendan llamar a los sanitarios para que en el caso de estar infectado no se propague el virus en los hospitales o se colapsen los servicios sanitarios. Continuando con este programa especial sobre el coronavirus COVID-19, muchos preguntan cuáles son sus síntomas, ya que muchos se confunden entre una gripe común, influenza o hasta la misma alergia. Con la llegada del coronavirus COVID-19 a México, muchos se preguntan por las diferencias y semejanzas entre este patógeno y otro viejo conocido y habitual de estas fechas, el virus de la gripe o el catarro. ¿Qué cosas tienen en común y qué tanto pueden diferenciarse? Muchos de los síntomas de ambas infecciones son similares. Sin embargo, el coronavirus tiende a presentarse con fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, dolores musculares, cansancio o abatimiento. Menos frecuente, expectoración, dolor de cabeza, tos con sangre o diarrea. Sin embargo, también parece que los afectados por una u otra enfermedad presentan ciertas particularidades, como el moqueo o el dolor de garganta, que son molestias típicas de las infecciones de las vías respiratorias altas. Es decir, si su nariz gotea y está estornudando con frecuencia, usted tiene seguramente un catarro o una gripe normal. El nuevo virus ataca las vías respiratorias bajas, por lo que los infectados desarrollan tos seca, dificultad respiratoria o neumonía, pero no dolor de garganta. En el caso de su transmisión, ambas enfermedades se transmiten también por vía respiratoria. Sin embargo, sí parece que el coronavirus tiene una mayor capacidad de transmisión que la gripe común. Se estima que se da un contagio de unos 3 individuos por cada persona infectada, mientras que en el caso de la gripe, esta transmisión llega a 1 o 2 personas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, distinguir las sutilezas que hay entre un cuadro habitual y este cuadro, un cuadro mucho más grave, más complicado, con más tos, con más fiebre, etc. En segundo lugar, hacer una buena historia clínica donde se puedan detectar los factores de riesgo. O sea, yo ya tengo una persona con un cuadro respiratorio, entonces empiezo a investigar si tiene los riesgos, por ejemplo, de haber viajado o haber estado en contacto con casos sospechosos o con casos confirmados. Lo siguiente para estar preparados es contar con el abasto de medicamentos suficientes, que en este caso, como te dije, va encaminado a ciertos antivirales, aunque no sean específicos, como el Tamiflu, la Mantadina, etcétera, y los medicamentos que se llaman sintomáticos, o sea, para manejar la calentura, las flemas, la tos, etcétera. Y bueno, evidentemente, la Secretaría de Salud se prepara también llevando un seguimiento de lo que a nivel federal la Secretaría de Salud Nacional le va mandando, ¿no? Por ejemplo, hay fases en la parte de epidemiología, existen fases. Entonces dice fase 1 epidemiológica, fase 2, fase 3, y entonces ahí le va a decir, cierras el viaje, evitas que la gente vaya a lugares públicos, distribución de cubrebocas. Bueno, eso si se diera un caso, la Secretaría va siguiendo esos lineamientos que además son globales, o sea, se manejan por la Organización Mundial de la Salud en todos los países y desde luego a nivel federal y los estados lo van cumpliendo de acuerdo a la situación. Tanto en el caso de la gripe como en el del coronavirus COVID-19, las personas con más riesgo de morir y sufrir complicaciones por culpa de la infección son los ancianos y personas con un cuadro de patologías previas o inmunodepresión. Por ello se externa tomar las debidas precauciones.
Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan provocada por el nuevo coronavirus son fiebre, dolor de cabeza y fatiga, acompañados de tos seca y sequedad, y en muchos casos de disnea, que es la dificultad para respirar. Estos síntomas se comparten con muchas patologías, por lo que para no saturar los servicios de salud y evitar nuevos contagios, el gobierno federal recomienda llamar al número 800-0044-800 y pide no salir de casa hasta estar totalmente seguro que no es un riesgo. En México, el COVID-19 tuvo su primer caso por parte de un hombre de 35 años procedente de Italia, el 28 de febrero de 2020. A partir de ese día, se han ido en aumento. Después de 35 días del regreso a la nueva normalidad, estrategia que pretende lograr la reapertura ordenada, gradual y escalonada de la vida económica, social y educativa de México, la Secretaría de Salud ha indicado que hasta su último corte se registraron 256.848 casos y 30.639 defunciones por COVID-19. Del total de contagios, únicamente 26.295 pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo que representa la epidemia activa en el país. Desde el Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que suman 71.305 casos sospechosos acumulados y que las pruebas que han arrojado resultados negativos ascienden a 312.989. En total, de las personas estudiadas con sospecha de coronavirus en el país es de 641.142. Con estos datos, actualmente México ha superado a España y Francia en el número de decesos por coronavirus por COVID-19, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se pueden comparar estas cifras por la cantidad de población que hay entre naciones europeas y las que hay en México, esto por la densidad poblacional, ejemplificando que por cada muerte en México hay 3 en España. Habla de que hay más muertos por COVID en México que en Francia. Pues sí, nada más que la población de España, de Francia, es menor a la de México. En el caso de España, ellos tienen 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España, desgraciadamente, han muerto casi 3 más que en México. Por cada uno que ha fallecido en nuestro país, casi han fallecido 3 por COVID en España. Pero eso no lo aclaran. Yo hasta ofrezco disculpa al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no podemos estarlo comparando. En el caso del estado de Yucatán, las autoridades han implementado una serie de procedimientos de sanidad para evitar que sigan en aumento los casos. Sin embargo, el panorama sigue en aumento. Según los últimos datos oficiales de la Secretaría de Salud de Yucatán, ya son 532 los decesos por coronavirus COVID-19, registrándose en los últimos 2 días 32 fallecimientos. Asimismo, el número de contagios se encuentra en los 5.110 casos positivos, 49 de los cuales son de otro país u estado. De los casos registrados, 597 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, presentando síntomas leves. Y 310 casos de los confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 97 años. Con estas cifras, la tasa de incidencia en Yucatán es de 225.18 casos por cada 100.000 habitantes. El coronavirus COVID-19 es una enfermedad que poco a poco sigue afectando a la población. Sin embargo, no es tarea solo de las autoridades, sino de nosotros mismos. Haz caso a las recomendaciones aquí presentadas y evita que esta enfermedad siga propagando.